Hay rutas que sencillamente tienen mala fama y hoy te vamos a llevar a través de una de ellas. Ya nos encontramos viajando por la provincia de Neuquén y la ruta que vamos a hacer hoy arranca justo aquí, en una de las zonas más populares de la Patagonia. A pesar de eso, este camino es poco conocido y por eso decidimos ir a comprobar con nuestros propios ojos si su mala fama es cierta o no. Acompáñanos en nuestra primera vez recorriendo la Ruta Provincial 63 y saca vos mismo tus propias conclusiones sobre si vale la pena o no meterte con tu auto por acá. Nos encontramos en la confluencia del río Limay y el río Traful y desde acá vamos a empezar a recorrer una ruta que es la primera vez que la vamos a hacer. Es una ruta que tiene muchos mitos que se escuchan sobre ella, así que la Ducato ya arrancando. Vamos a ver qué depara esta ruta ahí, algo misteriosa. Dicen que hay hombres locos, dicen que está en muy mal estado, que hay espectaculares lugares de pesca. Vamos a ver qué descubrimos. Si ya arrancó así, esta ruta se viene con todo. Sí nos contaron, o sea, hay 10.000 millones de historias de esta ruta. Sí. Nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerla. Hoy tenemos tiempo, no lo sé, pero pintado para hacerla. Necesitábamos cambiar, necesitábamos ver alguito al menos nuevo. Así Sí. que decidimos tomarla. Encontrar alguna novedad en estas zonas que nosotros ya hemos recorrido tantas veces. Así que bueno, de a poco es como que fue una ruta que siempre nos tentó, sin embargo íbamos haciendo otras cosas o había otros planes y demás. Esta vez dijimos, che, hace muchísimo frío, che, ya están cayendo las primeras heladas, las primeras nevadas, los cerros ya se ven en la cima con nieve. ¿Es ahora o nunca? Porque vaya uno a saber cuándo volvemos por estos lugares. Así nos recibe la Ruta Provincial 63 de la provincia de Neuquén, Argentina. ¿Qué te parece? Primera vez haciendo esta ruta. Qué loco que esto sea una ruta. Mira, pensaba que estábamos por adentro de una estancia más o menos. Está difícil, ¿no? De andar. Está complicada. Desafiante, vamos a decir. O sea, vamos en segunda esquivando charcos que son bastante profundos. Media rueda va abajo del agua. Debe ir tiritando de frío porque yo sé lo que es meterse en el agua. Mirá este. Este creo que no lo paso. amerita que yo camine. No, ¿vos decís? Yo creo que sí. Si pasa más del centro, pega el grito. ¿Cómo? Si pasa más del centro. Te aviso. Así empieza. Vamos menos de 2 kilómetros haciendo la ruta. Oh, Dios mío. La Ruta 63 tiene una característica especial. En vez de ser una ruta que sirve para conectar un punto con otro del mapa, debido a su trazado y el estado del camino,
Más bien es una invitación para conectar con un rinconcito todavía solitario en esta popular zona patagónica. Estos 67 kilómetros que se encuentran en el extremo norte de la Patagonia y al sur de la provincia de Neuquén unen la ruta 237 y la mítica 40. Este camino no es la primera ni segunda opción para los viajeros que quieren recorrer la zona, sobre todo si buscan ir rápido. Sin embargo, para quienes buscan perspectivas nuevas y paisajes deslumbrantes y desconocidos, se convierte en la primera alternativa. Estos días de ruta son muy especiales para nosotros y es muy probable que la Ruta 63 esté siendo nuestro último gran descubrimiento en nuestra amada Patagonia. Al menos por ahora, debido al frío del que estamos escapando, nos toca despedirnos de la región. Así que estas postales otoñales son el mejor regalo con el que nos podríamos haber topado. ¿Dónde estás? Acá. Movete, no te veo. Ahí venís. ¿Se rompió? No, está perfecto. Igual que siempre. Bueno, no fue tan difícil, solo un par de Colgado en un árbol. ramazos en la cabeza, Sí, sí. en la cara. Igual fíjate dónde estamos, ¿no? O sea, no fue tan difícil para... ¡Ah! Rodando por ahí. Sí, podría haber sido peor. Has tenido que cruzar ríos para recuperar el dolor. Sí, he perdido la vida para recuperar ese río del Perú que casi Sí, me lleva. en Utcubamba. Ahora, Ahora la vuelta. Podría ser peor. Las plantas podrían estar llenas de espinas. Así que agradezcamos. ¿Y Ettore? Ettore va por sus propios medios. Ettore sí. Pero le encanta Por esta. sus propias Estas rutas. salidas así a Ettore le encanta. Dale, Ettore, dale. Dame. Listo. Vamos, dale. Al fin logramos unas imágenes que validan el frío del que venimos hablando. Tenemos la nieve haciendo un contraste espectacular con la vegetación. Si algo le faltaba a esta rutita de desafío entre el barro, los pozos, las piedras, lo angostita y también rebuscada que es, era la nieve. Encima en subida, porque ya estamos alcanzando lo que se llama el Paso Córdoba, que es como el nombre que a veces adopta esta ruta, que es el punto más alto. Claro, a veces la gente se refiere a este lugar como el Paso Córdoba. Y uno no entendía muy bien por qué, hasta que bueno, la transitamos y ahora entendemos. Es el punto más alto que el cual se hace referencia también para nombrarla. Así que es Ruta Provincial 63 o Paso Córdoba. Después de esa linda subidita que pegamos, llegamos a un mirador. ¿Ettore? Y esta es una ruta escénica, es una ruta que hay que aprovechar, no importa la época del año que vengas, te va a regalar vistas espectaculares. Y el otoño, en el mirador del Paso Córdoba, en la ruta 63, Creo que es se la ve clave, ¿eh? así.
Este lugar debe su nombre, el Paso Córdoba, a que hay un arroyo llamado Córdoba que pasa por aquí. Y antiguamente era utilizado para transportar el ganado. Hoy por hoy tenemos esta ruta provincial que hace que los vehículos lo puedan atravesar. No todos, vehículos que se animen nada más. Bueno, nos regala estas vistas espectaculares. Repito, estamos en otoño. Nunca había visto el otoño de esta manera. Siempre en el colegio te lo hacen dibujar con rojo y demás, pero quizás nunca le había prestado la debida atención. Y después de haber estado como 1 año y medio por el Ecuador y por toda esa zona donde no hay estaciones tan marcadas como aquí en el sur, este recorrido que estamos haciendo es un regalo que la verdad estoy muy contenta. Ojalá lo estén disfrutando ustedes también del otro lado. No es la cara de la Ruta 63 que me había imaginado, porque bueno, al momento de querer hacerla y que decidimos hacerla, yo imaginaba un día de sol espectacular. Pero es tan hermosa esta ruta que así todo se luce. ¿No? Le estamos viendo una cara, es un día nublado, venimos zafando de que no está lloviendo, a pesar de que el pronóstico que nos trajimos eso decía. Así que por el momento podemos volar el dron, disfrutarla de diferentes puntos. Pero vamos a hablar ahora un poco de esos mitos que circulan sobre esta ruta y los consejos que recibimos de diferentes amigos que tenemos con diferentes personalidades y diferentes intereses que nos fueron recomendando a lo largo de este recorrido que venimos ya de 7 meses en Patagonia. Che, cuando anden por Neuquén, si pueden, péguense una vuelta por el Paso Córdoba. Y de los primeros que nos hemos enterado, y ya hace bastante tiempo de esto, es que se corría el mito de que un dueño de la estancia por donde atraviesa esta ruta era un loco. Claro, o sea, como que el trazado de la ruta se hizo a través de su propiedad, entonces a modo de disgusto o de venganza. A modo de tratar de quedarse con todo, me parece a mí, como que o rompía la ruta o tiraba piedras a los autos y demás, o para que esta ruta quede totalmente en desuso. Porque realmente es como para venir a hacer una aventura. Tenemos la ruta de al lado que va hacia Villa Traful, como para cruzar desde la ruta 237 a la ruta 40, y el acceso a Meliquina, que tranquilamente podría ser por ruta 40. Exacto. Ruta 40. O sea, esta ruta se empieza a tomar entonces por puro gusto, por conocer una cara diferente de la zona, que es también lo que nos viene a traer a nosotros. ¿Qué es lo que se quería robar aquel loco? También que se quería quedar. ¿Y quiénes fueron las personas, los amigos que nos recomendaron este lugar? Porque fueron diferentes puntos de vista. Por un lado tenemos al paisajista, que nos dijo que íbamos a ver una auténtica ruta escénica, poco vista, o sea, poco divulgada. Lo tenemos, perfecto. Listo. Damos fe. Después, tenemos a un geólogo que nos la recomendó por otro lado, o sea, totalmente diferente, y dice, acá estoy haciendo mi tesis. Es un lugar de piedras locas, y la verdad que damos fe, es un lugar alucinante. Las formaciones rocosas que se ven, lo intrincado, ¿no?, del horizonte que estamos teniendo ahí tan elevado en las cimas. La verdad que agradecemos también la opinión de nuestro querido amigo geólogo. Y después otra recomendación vino por parte de un pescador. ¿Y qué te dijo el pescador? Y me dijo que acá están las truchas marrones más grandes del mundo. ¿Lo vas a comprobar? Sí. Bueno, creo que ya el punto que marcaste en el mapa es la siguiente parada. Vamos a hacer una parada en el río
Califú. Calefú. Califú. Ahora Ya vemos. te digo cómo se llama enseguida. Todavía no sabemos si vamos a quedarnos a dormir en algún recoveco de la ruta o si vamos a atravesarla directamente. Desde Confluencia, donde arrancamos hoy a la mañana, hasta la siguiente gran ciudad, que es San Martín de los Andes, solamente hay unos 93 kilómetros. Pero como somos dueños de nuestro tiempo y llevamos nuestra casa a cuestas, si encontramos algún lugar Que disfrutar. o si alguien se obsesiona con pescar, nos vamos a quedar por algún lado. Veremos a ver qué pinta este día. Perfecto. Abre, ¿no? Se abre la tranquera, yo voy. Porque acá, con permiso, se puede. Cuidando, llevándose la basura, no dejando residuos, no afectando a la flora, a la fauna, simplemente buscando un huequito donde pasarla lindo, ¿no? Se largó a llover. Estamos llegando entonces al río Calefú. Dijeron, cuando veas la tranquera verde, vos frenás, abrila, pasás, cerrás y está todo bien. Un círculo. Pero yo tengo una misión que cumplir. Este es un lugarazo que me pasó mi amigo pescador. Estamos en la confluencia del arroyo Córdoba con el río Calefú y acá me dijeron de que se sacan las mejores truchas de Patagonia. Vamos a ver si es verdad. Ayer, luego de almorzar, empezó a llover y decidimos quedarnos en este pedazo de paraíso para ver si teníamos chance de que la lluvia pase y poder mostrártelo así como veníamos teniendo la suerte, con los días nublados, pero mostrando ahí el poder del otoño. Lamentablemente la lluvia parece que llegó para quedarse, así que vamos a continuar viaje. Me despido de este paisaje alucinante. Me emociona poder seguir descubriendo lugares, rutas, caminos nuevos, caras diferentes de zonas que conocemos ya tanto. Me pone muy feliz, así que creo que me voy contenta con lo que hemos logrado aquí en la ruta. Todavía falta, estamos a mitad de camino
Vamos a seguir andándola con lluvia, esperemos que esté buena y vamos a ver cómo termina para conectar ya con la ruta de los 7 lagos, la ruta 40. Disfrutando la ruta. Sí, venía observando de que todo el encanto que uno puede ver en la confluencia del Limay con el Traful se mantiene en esta ruta. Es como mantiene esa onda. Esa perfección del Valle Encantado la podés encontrar en Ruta 63 a todo lo largo, hasta ahora. Muy bonito. Vamos entrando de a poquito a lo que es el único pueblo que vamos a cruzar en esta, la Ruta 63, que se llama Meliquina. Se lo ve como muy típico de la Patagonia, sí. Construcciones de piedra, madera, bastante turístico. El típico, claro, es como el pueblito de ese que uno cuando está en las ciudades más grandes, como San Martín de los Andes, que queda aquí cerca, aproximadamente unos 40 kilómetros, se pega la vueltita. Para pegarse la vuelta en el día. Exacto, te alejas un poquito de la ruta 40, agarras un camino de ripio, un paisaje espectacular, porque si estamos viendo la ruta que nos gusta con el día así nublado y lluvioso como lo estamos viviendo, esto en verano debe explotar. Y también explotar de gente, o sea, sí, muchos deben venir a buscar estas bellezas escondidas. Miren cómo las gotas van golpeando el parabrisas y ya no son gotas, sino que tienen más sustancia y los copitos de nieve están empezando a caer. Por favor, salgamos de la Patagonia. Ya vamos en los últimos kilómetros antes de salir a Ruta 40 y se ve que acá, o por mayor cantidad de tránsito, o vaya a saber por qué, el ripio es horrible. Si lo hicieran a propósito no podría estar peor. O sea, esa es mi teoría. Si lo quisieran hacer como más roto, creo que no podrían perfeccionarlo más. Sí, es como que... Sí, calculo que debe ser por lo que decís, la cantidad de tránsito que esta ruta tiene. Estamos a solo unos 3,5 kilómetros de la ruta 40. Es el tramo que más cerca está desde una ruta asfaltada hasta el pueblo de Meliquina. Hablábamos que debe ser un hermoso parador, un gran paraíso para visitar, así en una escapada desde las ciudades. Y bueno, tenemos como consecuencia de la cantidad de circulación esta ruta que creo que viene siendo de las peores tramos de ripio que hicimos hasta ahora en Patagonia. Mirá, vamos a 10 kilómetros por hora. Mirá, y nos estamos moviendo increíble. ¿Cómo nos sacudimos? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No se quieren un poquito? Hay una máquina, ¿no? Una máquina aplanadora. Pasate por acá. Sí. Bueno, nada, ya llegamos a Ruta 40. Ya estamos poquito, pero bueno, queríamos dar parte para que lo tengas en cuenta si querés hacer la ruta, el tema del clima, el tema del tiempo, las lluvias como toquen, y el estado de la ruta también es importante. Bueno, parece que teníamos que pedir que no nieve para que nieve. Miren cómo las gotas de lluvia ya son copos que se estrellan contra el parabrisas. El ripio sigue en ese estado, pero ya nos encontramos a muy poquitos metros de la ruta 40,
Creo que es momento de salir de Patagonia. Yo creo que es momento. Creo que estamos atrasados en salir de Patagonia. Ya tenemos el lago Lácar de nuestro costado, se ve muy poco porque hay mucha nubosidad, está lloviendo fuerte, por suerte la nieve ya ha dejado de caer y nos encontramos a unos 4 kilómetros de San Martín de los Andes. ¿Qué tal tu conducción en nieve? Está Perfecto, nevando en realidad, óptimo. todavía no había nieve en el piso. Óptimo, no estaba congelado el piso, así que fue seguro. Igual fuimos ahí medio despacito por las dudas. No va a ser cosa que tantos videitos de rusos manejando en nieve que uno ya Uno aprende a aprende, ser ¿no? De mirar Facebook. precavido. ¿Puedes creer? Llegamos. Bien, Guille, lo logramos. Lo logramos, dale. Un giorno tristissimo in San Martín. San Martín. Todos refugiadísimos en sus casitas todos con ahí. leña. Refugiados de esta lluvia y nevada. Yo también me voy a refugiar, no salgo en todo el día. Voy a salir sola a la panadería. Sí, amerita, ¿no? Nos merecemos Es más, un ni premio salir ahora. harinoso. Ahora vamos nosotros, Sí. bajo yo, ni salimos. Sí. Voy a hacer eso. Dale, vamos a buscar panadería.